Bueno, hoy la clase va a ser relativamente corta, pues acá la parte presencial. Más tardecito les voy a compartir unas imágenes y quería aprovechar pues para decirles si ustedes tienen algún inconveniente, lo ideal sería pues que fuera pues de pequeña especie, ¿cierto? Pero a veces resultan ciertas imágenes de grandes, de bovinos. Si de pronto tienen algún inconveniente, de pronto en que les comparta pues como esas también. No sé si tienen pues algún comentario, pero lo más idóneo sería pues de pequeñas especies, pero no siempre están pues a la mano. Entonces les quería preguntar si tienen algún problema en cuanto a eso, o algún inconveniente o algo. Profe. No, profe. No, señor. Listo, muchas gracias. Si no, bueno, y aprovecho pues para decirles, si terminamos la clase y les comparto pues unas imágenes e inclusive unos videos de una compañera del grupo número 2 del 3-2, donde pues hacen una castración en un bovino, ¿cierto? Donde ustedes van a escuchar pues como ese lenguaje coloquial, digámoslo así, de la zona o los términos pues que utilizan las personas con base al video, entonces de ahí salen pues ciertas preguntas. Eso es pues lo que se va a ver, que la idea es pues que sea pues como lo más productivo que ustedes puedan sacarle. E incluso sale también una pregunta que con base a la anatomía ustedes pueden responder si es lo ideal o no es pues tan ideal hacerlo de esa forma. Bueno, entonces vamos a ver entonces sistema urinario. Empezamos entonces con lo que son los riñones. ¿Qué decimos de los riñones? Que entonces en cuanto a su ubicación son sublumbares, ¿cierto? Retroperitoneales, o sea que el peritoneo parietal no va a estar recubriéndolos, no los va a integrar como tal dentro de la cavidad abdominal. Ellos sí están dentro, pero no pues dentro del peritoneo. Van a estar cubiertos por mucha grasa y vamos a tener pues son pares, ¿cierto? Uno derecho y otro izquierdo. Del derecho decimos, es uno más craneal que va a estar pues en contacto con el hígado, gracias pues como a esta fijación con el ligamento hepatorrenal, ¿cierto? Él va a estar allá casi en la región hipocondríaca derecha, él se encuentra mucho más craneal. Y el izquierdo decimos pues que es un poco más móvil. Y por último decimos que va a poseer una cápsula renal. Cuando se realiza una necropsia, esto es una de las cosas pues como también a tener en cuenta. Bueno, hay una diferencia, que en la corteza del riñón, en los felinos, van a haber unas venas, ¿cierto? Muy sobresalientes, ¿cierto? A diferencia de los carnívoros que no están presentes, y a eso se le conoce como venas capsulares. Bueno, si le hacemos un corte transversal, entonces digamos, antes de pasar a la anatomía, lo que hace uno es mirar una diferenciación o que haya una diferenciación córtico-medular. Ese es el término, digamos, el término patológico para decir como cuando está haciendo la necropsia, bueno, desde que haya diferencia córtico-medular, quiere decir pues que hay como integrar, no hay integridad, no hay daño pues como tal del riñón. Pues tenemos una corteza, a este centro ya tenemos lo que es la médula. De los carnívoros decimos que son lisos monopapilares, o sea, una superficie que no va a ser lobular como en los bovinos, y monopapilar es porque todas esas papilas se fusionan y llegan a este punto común que se conoce como la cresta renal. Es ahí donde desemboca pues el filtrado glomerular. Vamos a tener un hilio renal que es el espacio como tal, ¿cierto? Acá del riñón, y una pelvis renal que viene a ser este triangulito, ¿cierto? Que es como tal el espacio, el ensanchamiento donde se abre pues como tal el uréter. En esta imagen tenemos el corte transversal de un cerdo, el riñón de un cerdo, donde decimos que son lisos, pero estos si vienen a ser con múltiples lobulaciones o polipapilar, pero en su interior. Podemos ver acá una papila, otra papila,
pues otras pelvis renales, perdón, otras papilas renales, desembocando a cada uno de los cálices mayores y cálices menores, que así es como se va a dar pues como tal el, el filtrado, la producción de la orina. Entonces lo que les decía, siempre lo principal es realizar una diferenciación, que haya una diferenciación córtico-medular. Bueno, en cuanto a la irrigación, ya dentro del riñón vamos a tener la arteria principal, que viene a ser la arteria renal. Esta es rama directa de la aorta abdominal. Y de ahí va a pasar por un conjunto de subdivisiones hasta llegar a lo que es el glomérulo. Entonces tenemos una arteria interlobar, arqueada, interlobular, glomerular aferente y llega al glomérulo. En esta imagen lo vamos a ver mejor entonces. Entonces tenemos la arteria renal, que está acá, digámoslo así, renal. Esta sería la interlobal, la arqueada o arcuata, esta de acá. La interlobular sería esta otra subdivisión. Y por último, si miramos la imagen del otro lado, entonces tenemos que de esas van a salir una ramita, que la voy a dejar con el número 1. Esa viene a ser la arteriola glomerular aferente. Se da el glomérulo, que es ese, digamos, está la glomerular aferente y se forma lo que es el glomérulo. El glomérulo es como ese entrecruzamiento, ese, sí, como entrecruzamiento que se da de esa arteriola. Y sale hacia este otro nivel, como el número 2, como la glomerular eferente. Listo. Ya ahí pasa por una red capilar, que esa como tal es donde se da la nutrición del riñón y ya se forman unos vasos eferentes, que son los que ya se dan el drenaje como tal. Listo, entonces ya sería la vénula, digamos, interlobular, arcuata o arqueada, interlobal y por último vena renal. Ya ese es en cuanto a la irrigación, en cuanto a la distribución arterial. Entonces tenemos que de este nivel hacia abajo viene a ser médula y hacia arriba es corteza. Otra diferenciación macro. Entonces, recubriendo el glomérulo, que es el entrecruzamiento pues, de esa arteriola, pues que ya se enreda, se pone así toda tortuosa, esa parte va a estar cubierta o envuelta por la cápsula de Bowman. Ya vamos a ver entonces lo que es el sistema tubular del riñón o el sistema de drenaje por donde va a salir la orina. Entonces, tenemos lo que está envolviendo el glomérulo, es la cápsula de Bowman. Seguimos con este otro tramo que señalo acá, que es tortuoso, se conoce como el túbulo contorneado proximal. Este otro giro que se da, que baja hasta corteza y vuelve y asciende a médula, ese se conoce como el asa de Henle. Por último llegamos a este otro tramo que es tortuoso, túbulo contorneado distal, y por último el túbulo colector, que es este mucho más grande. Este es el que va a desembocar acá en todo lo que se conoce como la papila renal, ese vértice, como esa forma terminal en puntiaguda. Hacer el contorneado distal, túbulo colector. Entonces, como les dije, ya este es el que, estos túbulos, digamos este túbulo colector, este tramo es el que desemboca específicamente en esta región, siendo el cerdo, y en esta parte siendo pues en los carnívoros, en la cresta renal. ¿Cierto? Todo eso va a estar formado por puros túbulos colectores que desembocan pues ahí. En todos estos tramos de los túbulos se dan procesos de absorción, reabsorción pues como de ciertos iones o ciertas estructuras pues que dentro de la sangre que pueden ser recicladas. Y por último, ya lo que sale de acá hacia afuera ya viene a ser pues como tal la orina, ¿cierto? Ya no sufre pues ningún cambio porque ya lo que hace es como tal pues su destino final es llegar pues a la vejiga desde este punto. Entonces,
Bolívar, ¿cuál sería entonces la pregunta del millón? Hola, profe. Hola, Bolívar. Profe, no sé. Ay, pero ¿cómo que a estas alturas de la vida usted no sabe cuál es la pregunta del millón? No, profe. Pero sí es lo más de sencilla. Bueno, Reyes, para que no la diga yo. ¿Qué opina Reyes? O alguien pues que sepa cuál es la pregunta del millón. El recorrido de la orina. Listo, pero organicémoslo bien. Lleve una partícula de sodio, digámoslo así, desde el atrio izquierdo hasta dónde. Diga alguna estructura del sistema urinario. Uréter externo. Listo, hasta el uréter o hasta la vejiga. En este caso, hasta la vejiga. Entonces, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, arteria aorta abdominal, perdón, arteria aorta. Entonces, ahí sería la aorta, callado la aorta torácica, aorta abdominal, arteria renal. Y ahora sí sigue. ¿Quién continúa? Carballo, que la escuché por ahí. De la arteria renal que sigue. Uréter interno. No, de la arteria renal, recuerda que la arteria está a este nivel. Entonces, arteria interlobal, arteria arqueada. ¿Sí o no, Carballo? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Eso. Arqueada. Interlobulillar esta que asciende, ¿cierto? Porque este tramo de acá es la arqueada. Interlobulillar la que asciende y de ahí que seguiría La tortuosa. ¿Cómo se llama? la arteria glomerular aferente y el glomérulo. Después del glomérulo, ¿qué seguiría? No baja los capilares. No pasa por los capilares. Yo no recuerdo el ejemplo que lo teníamos, no recuerdo en qué sistema era, pero ustedes creen que van a seguir por las venas. No, como es orina, entonces va a seguir por dónde? Por el sistema colector del riñón, que es cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal. O sea, déjenle todas estas estructuras hasta salir al túbulo colector, por último la papila renal, ¿cierto? Es muy diferente, pero tienen que leer muy bien la pregunta, si es una, digamos, una partícula de sodio hasta la vejiga, ¿cierto? No va a ser, pues obviamente pasando por el riñón, si es de sodio, porque si yo les digo, pues no tendría pues como tanta aplicabilidad llevar una partícula de sangre y que pase por la arteria y se devuelva por la vena hasta llegar a la vena cava caudal, por decirlo así. Entonces ya ahí sí tiene que mencionar la red capilar y ya ahí sí la vena interlobulillar, arcuata o arqueada, interlobal, vena renal, vena cava caudal. Listo, entonces es para que entiendan pues como la dinámica o el ejercicio que habría que hacer, para que lo tengan bien presente. Una vez llega la papila renal, entonces ya ustedes tienen que mencionar, digamos, en este caso sería pues como la pelvis renal, que es la que está recubriendo o ese ensanchamiento dentro del riñón, pelvis renal, uréter, y ya del uréter se bajaría pues a la vejiga. Entonces, así sería pues básicamente pues el recorrido que habría que terminar. Por decir acá en este corte, si ustedes ven en la imagen, en esta, que las venas arcuatas o arqueadas se encuentran en lo que es la transición, en ese limbo, entre lo que es corteza y lo que es médula. Entonces, por decir, en esta imagen podemos ver esas pequeñas arterias o esos vasos sanguíneos a ese nivel. Son estas que se ven acá. Ellas vienen a ser venas o arterias arcuatas que están en esa transición de cambio de lo que es la corteza a médula. Bueno. Entonces, lo que les decía, el riñón está formado pues por un conjunto de lo que es vasos sanguíneos, que ya los vimos, y un sistema tubular o un sistema colector eh, de la orina. Bueno, esta es la imagen. Entonces, ¿qué queda aquí como de tarea para que lo vean en sus cuadernos? Es diagramar, especie como dibujar un riñón, ¿cierto? Sería dibujar un riñón, digamos lo que sería este nivel.
diferenciar bien lo que es entre corteza y médula, y ya empezar a graficar, empezar como un sistema como arteria interlobal y arqueada, ¿cierto? Solo, pues no tendrían que dibujar todos esos glomérulos, no, solo el recorrido que haría solo una partícula, y ya de esos se sabe pues que se van a encontrar miles de ellos. Sería así básicamente. Entonces, del riñón, ya la orina va a salir por lo que son los uréteres. Miren, en esta imagen aprovechemos a ver qué es lo que les decía yo de los ovarios, que se encuentran ¿dónde? En el polo caudal de los riñones. Entonces, mire, por eso es muy importante la ubicación. Esta imagen sí se ve pues como muy bien. Bueno, entonces, el uréter es un órgano tubular que va desde el hilio renal como tal hasta la vejiga. Entonces, se divide en dos porciones, una porción lumbar, este tramo, y por último, una porción pélvica, que ya va a entrar pues al estrecho posterior de la cavidad abdominal, a llegar a la vejiga. También en esterilizaciones es muy importante, cuando de pronto la gente no está tan práctica o no sabe lo que está haciendo, tranquilamente puede seccionar o ligar un uréter. Entonces es bastante importante pues como diferenciar muy bien las estructuras, que eso es muy muy común que pueda pasar. Bueno, acá en esta imagen es bastante importante que nos va a servir para el desarrollo de la actividad que les voy a poner ahora. Acá vemos, esto es una vista desde dorsal de la vejiga. Acá estaría la cabeza y acá estaría la cola. Entonces tenemos los testículos a este nivel y vemos que el conducto deferente asciende y abraza el uréter, ¿cierto? Lo abraza. Es importante saber esa diferenciación. Bueno, entonces, eso es pues como para mirar esa imagen. Llega a la vejiga, el uréter llega a la vejiga a este nivel. Bueno, ya dentro de la vejiga, entonces, ¿qué decimos de la vejiga? La vejiga es un órgano en forma de saco. Es de una forma periforme, como en forma de pera, altamente distensible. Ustedes ven lo que yo les decía, cuando la vejiga está llena, es una vejiga pletórica, o sea que está llena de orina. Y ella, una vez se evacúa, se contrae y queda, pues hay un cambio muy significativo, queda muy pequeña. Entonces, la vejiga se divide en lo que es un ápice, un vértice, un cuerpo y un cuello. Ya vamos a hacer ese esquemita en una presentación. Dentro de la vejiga vamos a tener lo que es el trígono vesical, que si miramos el interior de la vejiga vamos a encontrar entonces dos orificios uretéricos y el meato urinario interno. Esos tres orificios que se ven ahí forman especie de un triángulo que se conoce como el trígono vesical. Ya en cuanto a las capas de la vejiga, la principal pues que tenemos acá es el músculo detrusor, así se le conoce el músculo de la vejiga, que es el que permite el vaciado. Sostén. Entonces tenemos los ligamentos, vesical medio, vesicales laterales y el redondo. Tenemos el uraco y el uraco persistente. Entonces pasemos a realizar un pequeño esquema. Órgano forma ápice cuerpo, trígono vesical. Bueno. Entonces digamos que esta es la vejiga. Digámoslo así, si le hacemos un corte al interior, una vista desde dorsal, digámoslo así, acá estarían los dos orificios uretéricos y acá estaría el meato urinario externo. Entonces a esta sección acá se le conoce como el trígono vesical. Entonces esta región de acá sería el vértice, esta parte de acá sería el cuerpo, pues o todo este tramo de acá, el cuerpo, y por último este de acá, el cuello, y esta región de acá, el vértice. Vamos a volver a hacer la imagen.
Bueno, eso en cuanto a las porciones de la vejiga, el trígono vesical. Ahora mencionemos lo que son los ligamentos. Entonces teníamos el ligamento, ligamento redondo. Ay, se me fue. Ligamento redondo, listo. Esto es una vista lateral. Si es una vista lateral izquierda, entonces ¿a dónde estaría la cabeza? ¿Hacia el 1 o hacia el 2? Hacia el 2. Hacia el 1, porque es una vista lateral izquierda. Así es como vería usted la vejiga. Listo, pero gracias por participar. Creí que nadie iba a decir nada. Bueno, entonces tenemos que los rojos anteriormente eran las arterias umbilicales, ¿cierto? Esas arterias se cierran, se sellan cuando se da pues, el nacimiento y se forman como ligamentos redondos de la vejiga. De esos ligamentos redondos de la vejiga se van a desprender dos, ¿cierto? Se van a desprender dos, uno a este nivel y el otro estaría pues por el otro lado, sosteniendo la vejiga, y a eso se les conocen como los ligamentos vesicales laterales. Ya en la parte más ventral vamos a tener otro sostén de la vejiga, este sí es muy común verlo, que es el ligamento vesical medio. Cuando se está haciendo una VH y de pronto tiene que hacer exposición de la vejiga, este es el más perceptible, ligamento vesical medio. Bueno, y lo que les decía, acá vamos a encontrar el vestigio que queda del conducto alantoideo, que es el uraco, ¿cierto? Queda como en forma de papila, en forma de triángulo. A veces cuando no se hace sellamiento del conducto alantoideo, él continúa esa comunicación con el ombligo. Entonces, ¿qué pasa? La orina cuando llega a la vejiga va a seguir ese tramo y entonces el animal se va a ver orinando por el ombligo, literal por el ombligo. Listo, eso a veces es pues como común verlo, para que lo tengan pues como presente. ¿Tienen alguna duda en cuanto a estas estructuras? Todo va muy bien. O mejor el esquema, o qué. No, profe, está bien. Bueno. Entonces acá tenemos una placa radiográfica del abdomen pues, de un canino y podemos ver algo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que puede ser eso? Por ubicación. Ah, bueno. La vejiga, ¿dónde se ubica? A ver, qué pena antes de entrar a eso. La vejiga, ¿dónde se ubica Carballo? Usted que ya hizo la actividad y la entregó. ¿Que yo ya qué? Me va a hacer quedar mal ante el grupo yo, Carballo. ¿Cuál es la ubicación de la vejiga? Reyes, ¿cuál es la ubicación de la vejiga? Ricardo. No está. Bueno. Carballo, ¿cuál es la ubicación de la vejiga? Lateral Sería izquierdo. Dígame, Reyes, lo escucho. Carballo, no. en el suelo de la cavidad abdominal. Sí, pero recuerden que tenemos epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. En el hipogastrio. Más caudal. Pero el hipogastrio se divide en varias partes. En la intermedia, no en las laterales. En la intermedia, pero Profe, en la región umbilical, en la pelviana. en la pelviana. Luego en la pública, ¿no? En la púbica, muy bien. Ahí es donde se encuentra la De las vejiga. 9 regiones era la única que no me acordaba el nombre. Eso no, Reyes. Pero bueno, sí, se encuentra en la región púbica. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto que está señalando acá esta placa radiográfica? ¿Qué muestra ahí? Esa estructura más
lúcida. ¿Qué creen ustedes? Es algo sencillo, es algo muy, muy común. Profe, tiene aumento de tamaño. Eso, pero usted vería la vejiga de ese color. Como raro, imagine que Como vea, si tuviera enterolitos. ¿Ves cómo se llama? Urolitos. eso es un cálculo renal o un urolito. Imagínense nomás imagínense en el tamaño que tiene de ese, Y el pues, color. ¿cómo? Eso, el tamaño. Y el color es porque, mire, es casi semejante a un hueso, como si fuese pues una roca, ¿cierto? Entonces, este animalito tenía un cálculo, pues no renal vesical o un urolito, pero ya dentro pues de la vejiga. Vamos a ver, pues este sí no lo habíamos mencionado, parte pues de lo que es la irrigación dentro del abdomen, la irrigación pues como general. Vamos a llegar pues como hasta un punto porque lo otro pues no lo hemos visto aún. Entonces, de la arteria de la aorta ya habíamos visto el callado de la aorta con las diferentes ramas. Ya a nivel torácico se emiten pues lo que son la arteria, un tronco que es el tronco bronquioesofágico, que da una rama bronquial, que esta es como tal la que da la irrigación a los pulmones, o sea, el aporte nutricio, porque la otra es solo para el intercambio gaseoso. Y una rama esofágica que irriga el esófago pues a ese nivel. Por último, las costales para cada una de las costillas. Y ahí ya pasa por el hiato aórtico y sigue como aorta abdominal, dando su primer rama, que es el tronco celíaco, que es el que tenemos acá, a este nivel. El tronco celíaco emite tres ramas principales, que son esplénica, gástrica izquierda y por último la hepática. Entonces, la esplénica, como su nombre mismo lo dice, es la que va al vaso, ¿cierto? La arteria esplénica es esta. Esa arteria esplénica en la curvatura mayor del estómago va a emitir unas ramas que se conocen como cortas arterias gástricas, que vienen a ser estas pequeñas que tenemos acá. Voy a volver a borrar la imagen. Cortas arterias gástricas, estas ramas de la esplénica que irrigan la curvatura mayor del estómago, parte pues. Y hay una rama que se continúa por toda la curvatura mayor que se conoce como gastroepiploica izquierda, esa que tenemos acá, en cuanto a la irrigación de la curvatura mayor. Seguimos con la gástrica izquierda. La gástrica izquierda va a la curvatura mayor, perdón, a la curvatura menor del estómago en la región como más dorsal, ¿cierto? Más dorsal, más anterior, que sería esta que tenemos acá, gástrica izquierda, y muere ahí. Seguimos con la hepática. Entonces la hepática va a emitir, es esta tercera rama que tenemos a este nivel, va a emitir por la curvatura menor a encontrarse con la otra, entonces viene a ser la gástrica derecha, a este nivel, gástrica derecha. Va a emitir otra rama que va a ir hacia la curvatura mayor del estómago, pero ya hacia el píloro, por la región del píloro, a comunicarse o a anastomarse con la otra gastroepiploica izquierda. Entonces esta se va a llamar gastroepiploica derecha, a este nivel. Y por último termina con otra rama que es la pancreático duodenal, que es pues como una rama terminal que va al páncreas y a ese tramo del duodeno, ¿cierto? Es el primer tramo que se encuentra ahí. Eso en cuanto pues, esa es la irrigación pues básica de los monogástricos. Entonces, partan de las ramas, es bueno también realizar el esquema y ustedes poder hacer pues como el recorrido, como poder hacer pues como el trayecto, y haciendo el esquema ustedes lo pueden memorizar pues como un poco más fácil. Bueno, como ramas principales de ahí hacia posterior, entonces tenemos tronco mesentérico craneal, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, mire, ustedes entonces hacen el esquema, entonces digamos, tenemos el corazón acá, sale el callado de la aorta, aorta torácica y aorta abdominal, ¿cierto? Y acá, línea divisoria, el diafragma. Entonces aquí hacen el tronco broncoesofágico, la bronquial y la esofágica. ¿Qué tenemos acá? La primera rama,
la arteria, el tronco celíaco. Entonces van a dibujar un estómago. Uy, no, muy feo. Un estómago, un vaso y un hígado, ¿cierto? Entonces va a salir la arteria gástrica, ¿cierto? La arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. Y van a ser pues cada uno de los proyectos. ¿Qué sigue? Tronco mesentérico craneal. Entonces dibujan ustedes un trámite de yeyuno, del ilion, del colon. En general, ¿qué decimos de ese tronco mesentérico craneal? Irrigación del intestino delgado y parte del grueso. Listo, eso es lo que ustedes, como regla general, no se les puede pues olvidar. De ahí que seguimos, entonces, ¿cuál es el siguiente órgano que dibujamos, Carballo? Sé que hoy pues la noto como dormida. No estoy dormida, profe. Óigale esa voz. Carballo, ¿cuál sería el siguiente dibujo? El siguiente órgano. Intestino. ¿Cuál? Carballo, ya vimos Ay, esta. profe. ¿Cuál sería? O intestino grueso, ¿no? No, ya, bueno, listo, dibujamos, pero ya dibujamos solo el tronco mesentérico craneal. Entonces, ¿cuál órgano seguimos dibujando? Profe, el riñón. Profe, el riñón. Muy bien, entonces dibujamos un riñón acá. Esto quiere decir que son ramas directas de la aorta. Listo, si ellas se corren un poquito hacia el lado derecho es porque son divisiones. Entonces dibujamos un riñón y rama directa a la aorta. ¡Pum! Arteria renal. ¿Qué seguimos? Arteria testicular ovárica. Entonces vamos a dibujar un ovario a este nivel con su salpinge y el cuerno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? La arteria ovárica que va al ovario, de esa rama se desprende una tubárica a la salpinge y de ahí se sigue desprendiendo como una uterina craneal que va a los cuernos del útero. Entonces, mire, ustedes haciendo el esquema, mire, sería ovárica la número 1, perdón, el circulito azul, la tubárica esta flecha de acá y la uterina craneal esta que va hacia el cuerno, ¿cierto? Entonces, eso es el esquema que hay que realizar. Esa sería en cuanto a la irrigación pues, del ovario. La testicular sería pues ya una arteria que desciende hacia donde se encuentra el testículo, ¿cierto? ¿Qué van a hacer ustedes más hacia posterior en ese mismo esquema que llegamos? Tronco mesentérico caudal. Entonces, ¿qué decimos? Resto de la irrigación del intestino grueso, cólica izquierda, arteria rectal, pues dentro de las principales ramas, ¿cierto? Ahí hay muchas más subdivisiones. Siguen con el mismo esquema y sacan otra ramita que dice arteria ilíaca circunfleja profunda. ¿A quién irriga esta arteria? Que ya la vimos. A toda la pared abdominal, rama directa de la aorta y irriga todos los músculos oblicuos, pues, o los laterales del abdomen. Si tenemos una vista desde ventral, digamos, habría en las animales estuvieran de cúbito dorsal. Entonces tenemos que esa arteria aorta va a terminar básicamente en unas subdivisiones. Que básicamente va a ser esto. Esas 5 ramas que tenemos ahí, entonces tenemos las ilíacas externas, serían estas dos laterales, las más externas. Ilíaca interna, estas de acá. Y por último, una arteria sacra media, que es la que ya se dirige por todo el sacro y se convierte en coxigia, la que va pues hacia la cola. La ilíaca externa irriga todo lo que es el miembro posterior. La ilíaca interna, todos los órganos que se encuentran dentro de la pelvis. Y la sacra media, ya lo que es pues como la región del sacro y hasta llegar hasta la cola, que es donde viene pues a finalizar. ¿Cierto? Por decir, cuando se hacen las tomas de muestra, los sangrados en los bovinos, se utiliza esta vena, la vena coxigia, no recuerdo si también se dice coxigia media, pero la vena coxigia la que se encuentra ventralmente en las vértebras coxigias y es donde se funciona, ¿cierto? Esa tiene pues como esa practicidad, esa utilidad. Entonces recuérdense bien o hagan en cuenta que es su mano, el brazo, antebrazo, su antebrazo es la arteria aorta abdominal
y sus dedos vienen a ser entonces los más externos, ilíaca externa, los que le siguen, ilíaca interna, y por último, el dedo, pues, el corazón, que creo que es que se llama, sería la arteria sacra media. Esa es pues como la división, es la finalización de la arteria aorta. Ya más adelante veremos pues como cada uno de sus subdivisiones pues dentro de la cavidad. Esto como regla pues general pues lo deberían de tener bien claro. En cuanto al drenaje, entonces la principal vena, hablamos pues de lo que es la vena cava caudal, que es la que recibe. Bueno, esa es una, perdón. Y lo último, la vena porta. Entonces, ¿qué dice la vena porta? Entonces dice, un vaso sanguíneo funcional del hígado. ¿Qué función va a tener? El drenaje de los órganos impares de la cavidad abdominal. Entonces, impares como cuál? Entonces tenemos vaso, estómago, hígado, todo el intestino grueso, el intestino delgado. Entonces, lo que es ovarios, riñones, glándulas adrenales, todas esas van a llegar directamente a la vena cava caudal. Entonces, va esa vena porta que entra al hígado y dentro del hígado va a salir unas pequeñas venas en comunicación con la vena cava caudal que se conoce como cortas venas hepáticas. Y así es como hace pues como el trayecto, recibe todo lo del intestino, toda la absorción de los nutrientes, los lleva al hígado para que los procese, pero entonces, ¿cuál sería pues como la continuación? Cortas venas hepáticas y por último acá estarían pues de un mayor calibre la vena cava caudal. Listo, entonces todo esto pasa por el hígado antes de llegar digámoslo así, a circulación. Bueno, entonces, paremos la presentación.